queridos oyentes, a Son Nuestros Hijos número 21, programa 21º, un programa disidente de todas las mentiras e imposiciones de los gobiernos en lo que respecta a nuestros hijos. Si usted tiene hijos o le preocupa lo que quieren hacer con los niños, no se pierda este programa y recomiéndelo. Estamos en Son Nuestros Hijos, Multicanal Radio, la radio sin complejos y sin censura. Conmigo, Alicia Rubio, que soy, están los miembros de Educadores contra el Adoctrinamiento, Alicia Beatriz Montes, Pedro González Murillo, Nanda Gredano, José Luis Castellano y Leticia Barcia. Con esta entrevista terminamos una serie de programas dedicados a una de las manipulaciones y adoctrinamiento en las aulas, uno de los muchos y variados ataques ideológicos que sufren nuestros hijos, y que es el adoctrinamiento histórico. No se puede amar lo que no se conoce, y la historia, por ocultada, por manipulada, por mal contada, es desconocida para nuestros hijos. Y si no se ama la historia de España, difícilmente se puede amar y entender a España. Y para explicar esa historia, llena de episodios admirables, fruto de nuestra forma de ser, que a su vez es fruto de nuestra historia. Para transmitir la compasión hay que amarla, y muchos de nuestros docentes, por un extraño autoodio, la cuentan con resentimiento, la cubren de olvido, si no les gusta. La mancillan con ideologías o la trastocan buscando sacar del ayer justificaciones para cometer errores hoy, hasta hacer odiosa la historia y hacer odiosa España. En ECA, en Educadores contra el Adoctrinamiento, sabemos que se puede enseñar historia con pasión y con honradez intelectual, con respeto por el pasado, con respeto por la verdad y con respeto por los educandos, aunque eso pueda acarrear problemas, porque los que no tienen respeto ninguno, ni por el pasado, ni por la verdad, ni por quien les escucha, tampoco tienen ningún respeto por los que les ponen en evidencia. Y la última vuelta de tuerca en esta historia, sobre la historia, en esta historieta, sobre la historia, es el imponer por decreto una historia y una interpretación al margen de la verdad y de la realidad. Memoria histórica, memoria democrática, le llaman, a una memoria fabricada por quienes se ven perjudicados, incluso hoy, por sus propias acciones de ayer. Frente a la imposición, pues está la disidencia. Frente a la memoria falsificada, el recuerdo y los hechos. Nuestro invitado de hoy lucha contra esa memoria falsificada, es disidente, o sea que en este programa se encuentra muy a gusto y ama la historia, ama España, y además de su faceta investigadora, tiene una faceta educativa y de transmisión de conocimientos que nos interesa muchísimo en este programa. Fernando Paz. Bienvenido, Fernando. Es un placer estar con vosotros, Alicia, y todos los Bueno, demás, por supuesto. pues Fernando Paz es historiador, profesor, escritor, conferenciante, participante en diversos medios de comunicación. Es un hombre con mucha capacidad, con una pasión que contagia, es experto en Segunda Guerra Mundial, en la historia de España, y es un apasionado y eficaz profesor que ha dedicado su vida a transmitir el conocimiento de la historia. Autor de muchísimos libros, como Europa bajo los escombros, El fracaso de una utopía, Proceso a José Antonio, El libro negro de la izquierda española, Antes que nadie, Franco en el banquillo, Guerra civil sin complejos, Radiografía de Barbarroja o Despierta. Pues bueno, disidente de lo políticamente correcto, disidente de la historia manipulada, manipulada y oficial por decreto. Te vamos a hacer ya la primera pregunta. Bueno, dicen que no se puede amar aquello que no se conoce, y lo hemos dicho en la introducción, y la historia de España, que es admirable, sin embargo, es mayoritariamente desconocida por muchos españoles e hispanos, incluso es manipulada y ocultada. ¿Por qué sucede esto? Bueno, Alicia, pues porque han entendido perfectamente los que la niegan y los que la deforman han entendido perfectamente lo que es España. Claro, España no es cualquier comunidad política que se organice sobre el solar de la península ibérica. España no era Tartesos, España no eran los iberos y los celtas, España no era Al-Ándalus. España es un proyecto en la historia con unos valores y con unos, digamos, con unas, moviéndose en una dirección determinada, vaya, con unos valores determinados y dentro de unos límites determinados. Eso es España, una empresa en la historia, para entendernos. Y claro, cualquier cosa, cualquier comunidad política que haya, como digo, en la península ibérica no es España. Ellos han entendido perfectamente lo que es España.
Por eso silencian y deforman la historia de España. Porque en el fondo, claro, quienes están hoy administrando todo el edificio, todo el aparataje cultural de nuestra sociedad, son dos sectores ideológicos que rechazan la propia existencia de España, como son los separatistas y como son los progresistas, que creen en términos generales, sobre todo los progresistas, creen que la historia de España es un error. Es un error porque se asienta sobre determinados valores y, por tanto, como España es algo reconocible y precisamente por esa identificación a lo largo del tiempo con esos valores, porque la comunidad política española ha cuajado en la historia sobre esos valores, pues la rechazan. Entonces, lo que hay obviamente es un rechazo a la propia identidad de España. Es que hay que perder el miedo a decirlo, de verdad, son la anti-España. No porque nosotros, por los que nos podamos sentir patriotas, los rechacemos a ellos, sino porque ellos rechazan la historia de España. Repito, no es una exclusión desde este lado, al contrario, es una autoexclusión, una exclusión que empiezan por manifestar ellos. Entonces, no hay, por tanto, un rechazo, digamos, de los que nos podamos identificar con la historia de España, con España como nación, nos podamos sentir patriotas. Es por el contrario, como digo, un rechazo de ellos. Ellos se sitúan en la anti-España, en la negación de lo que es España. Y lo que quieren es, mediante un procedimiento que representa realmente una impostura, lo que quieren es construir sobre el viejo solar ibérico, por encima del que un día se edificó España, construir otra cosa. Aunque nominalmente no lo modifiquen, aunque no cambien el nombre de eso que están construyendo, pero eso ya no es España, porque detestan lo que verdaderamente es España. Los progresistas y los secesionistas, que son los que mandan en España desde hace tiempo. Buenas tardes, Fernando. Has lanzado un curso en línea en el aula Mucha Vida sobre la historia de España, con una mirada nueva. ¿Por qué consideras necesario este curso y si es una forma de luchar contra el desconocimiento de la historia? Es una forma de luchar efectivamente contra el desconocimiento de la historia, pero no es un curso planteado para dar respuestas a determinados desafíos que se efectúan desde ciertas posiciones ideológicas. No, es una explicación con sentido propio de la historia de España. Y la historia de España es una historia verdaderamente pasmosa y, como decía el historiador recientemente fallecido Luis Suárez Fernández, es una de las 4 o 5 historias que han construido la humanidad, no Occidente ni Europa, sino la humanidad. Y ciertamente es así. Entonces es una historia que merece ser conocida y de la que pues creo que todos nos deberíamos sentir absolutamente, en fin, orgullosos y honrados. A mí me cuesta mucho sentirme orgulloso de nada de lo que hago, primero porque sería como una especie de, digamos, de soberbia por mi parte, y segundo porque no creo haber realizado nada de lo que sentirme, digamos, orgulloso, pero sí mis antepasados, y sí creo que soy receptor de una herencia de la que me siento orgulloso de mi herencia, no de mí, sino de mi herencia, me siento orgulloso de mis padres, me siento orgulloso de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y en fin, de todos los que nos antecedieron y han creado este país. Y eso es lo que el curso, digamos, entre otras cosas, aporta. Es decir, una visión global de España, una afirmación de que España existe desde hace 1500 años, de que no es una novedad que se ha inventado ahora, que ha inventado la Constitución de Cádiz en 1812, de que existe una nación histórica española y de que por tanto tenemos verdaderamente que volvernos hacia nuestro pasado y sentirnos orgullosos de nuestra estirpe, porque mira, muchas veces se dice que el ser humano, ¿no? Se dice como en una especie de graciosa concesión, se dice el ser humano es también historia. No, el ser humano es solo historia, porque el futuro no existe, el futuro no ha sido, el futuro no lo somos, lo seremos, pero lo seremos cuando el futuro se convierta en pasado. Y el presente es un fragmento tan inaprehensible de la realidad que realmente pues, vivimos en el presente por expresarlo de alguna manera, pero todo es pasado. Y somos pasado en sentido personal y en sentido colectivo, en sentido comunitario. Entonces, debemos sentirnos miembros de una comunidad, no solo en el tiempo, no solo en el presente, sino sentirnos miembros de una comunidad en el tiempo. Una comunidad que viene desde miles de años atrás y que ha cuajado en una fórmula histórico y política que llamamos España. Y pues hay que afrontarlo con una mirada nueva, con un sentimiento limpio de dignidad y de orgullo que no supone sentirse mejor que nadie, sino sentirse a gusto con esa dimensión personal y comunitaria de uno mismo. Fernando, qué honor tener aquí a mi tocayo. Estas clases que impartes de manera telemática en el aula Mucha
mucha vida. Anda, perdona, se te oye mal. Ahora, ¿mejor? Sí, Perdonadme, al final tengo yo los problemas. Estas clases que impartes de manera en línea o telemática en el aula Mucha Vida de Historia de España, tú sabes que nosotros somos educadores contra el adoctrinamiento, entonces nos interesa saber... Se te oye regular, Nanda. A ver ahora. Ahora mejor. Ahora sí. Nosotros como educadores contra el adoctrinamiento estamos más preocupados por si están adecuadas o se han adecuado este tipo de clases a niños y adolescentes. ¿Qué edad entiendes tú que sería la adecuada para ir recibiendo estas clases? Perdonar los problemas técnicos. pues mira, te digo, son 38 vídeos y por tanto, bueno, pues recorremos la historia de España desde las consideraciones de tipo material en su origen, ¿no? Es decir, cuál es la geografía de España. Es muy importante y muchas veces no nos detenemos en la geografía de España, los componentes materiales, para poder comprender verdaderamente cuál es el desarrollo de nuestra historia. Por ejemplo, España es un país enormemente marítimo y, muchos de los más importantes episodios de la historia de España se explican a partir del mar, ¿no? Es un país fundamentalmente mediterráneo, que tiene una vocación atlántica, pero una cuna mediterránea, ¿no? Bueno, todo eso hay que explicarlo, explicar que somos prácticamente una isla unida a Europa por un trozo de tierra no desdeñable, pero muy inferior a la superficie que ocupan las costas, que son los Pirineos, que siempre estamos sin saber si nos unen o nos separan, ¿no?, de Europa. Bueno, pues empieza con eso y termina con la llegada del Partido Socialista Obrero Español al gobierno en el año 82 y la entrada en la Comunidad Europea y en la OTAN. O sea, llega hasta ayer por la mañana, como quien dice. Y son 38 vídeos que yo creo honradamente que pueden comprender sin ningún problema. Hombre, niños no, pero a partir de 15 años yo creo que sí, que es perfectamente comprensible. Como es lógico, también rebasa con mucho el programa de bachillerato. O sea, es realmente mucho más amplio que el programa de bachillerato, pero bueno, también sirve para la gente que de verdad tenga interés para contextualizarlo. Y luego, lógicamente, como no son propiamente clases online, sino que es un curso, pues uno lo puede grabar cuando quiera, no puede retomarlo cuando le dé la gana. En fin, son vídeos que están entre los 20 y los 35 minutos y, bueno, apoyados pues con explicaciones, con imágenes. También se puede hacer consulta al profe, que soy yo en este caso. Hay líneas cronológicas para tener una idea de la contextualización de los acontecimientos que se relatan. En fin, creo que es bastante completo. Y a partir de los 15 años, sin duda ninguna, se entiende perfectamente. Buenas noches, Fernando. Muy buenas. Una preguntita con dos apartados. El primero, en este contexto en que estamos, que es el de la Ley de Memoria Histórica, el de la Ley de Memoria Democrática del 2022. Primero, ¿qué errores ves tú en la enseñanza de la historia en este contexto en que estamos? Y segunda parte de la pregunta, que es la que más miedo me da, porque yo soy profesor de secundaria, entonces a ver qué nos cuentas. Los profesores, los funcionarios, bueno, y los no funcionarios, ¿están a la altura? ¿Son profesionales? ¿Crees que en este contexto están preparados para impartir como Dios manda profesionalmente esta materia de historia de España, por ejemplo? Bueno, yo creo que sí, que cualificados están de sobra. Lo que pasa es que el problema, en mi opinión, los problemas de la educación en general son problemas que, bueno, pueden tener unos ciertos ajustes técnicos, pero creo que en su inmensa mayor parte proceden de fuera de la propia educación. Yo lo que he conocido digamos, en términos de la escuela pública, de la privada y de la universidad, ha sido un profesorado razonablemente y en ocasiones más que razonablemente preparado. Pero el problema viene por la parte del profesorado en que hay unas directrices de orden ideológico, puramente ideológico, por parte de los responsables de los ministerios y de las comunidades autónomas. Entonces, claro, eso lógicamente constriñe mucho la posibilidad del profesor. A los alumnos, por ejemplo, pues lo que les afecta son otras cosas, ¿no? Son cuestiones que nada tienen que ver con la educación. Si tú no tienes una familia estable, por ejemplo, pues es difícil que verdaderamente un alumno se pueda centrar en lo que tiene que hacer, por decirlo así, ¿no? Y yo cuando como profesor pues he visto
problemas de una familia que en un proceso de divorcio, por ejemplo, ¿no? Cuando unos padres están tirando los trastos a la cabeza, ¿cómo te va a interesar la repoblación de Fernando III el Santo en la Andalucía occidental en el siglo XIII? Entiendo perfectamente que no, que es muy difícil arrastrar la atención de los alumnos hacia esto, ¿no? También hay que decir, haciendo una comparativa entre las exigencias digamos, del nivel de los profesores hace 30 años y hoy, es indiscutible que han descendido notablemente, pero bueno, como ha descendido todo, o sea, tampoco nos pongamos particularmente dramáticos al respecto de esto. Mira, hace 48 horas participaba en una conferencia charla sobre las diferencias educativas que hay en distintos países del mundo y la verdad es que fue una cosa muy constructiva y muy inspiradora, ¿no? Claro, si uno ve y uno compara la diferencia que hay en la formación del profesorado y en la exigencia del profesorado hacia los alumnos, del ministerio hacia los profesores, de los profesores hacia el ministerio, de las poblaciones hacia sus políticos, si uno compara, pero sobre todo centrándonos en materia educativa, con lo que sucede en China, por ejemplo, uno se explica muchas cosas. Es decir, ¿por qué nos van a comer por los pies? Claro, porque la disciplina, el mérito, el esfuerzo, el sacrificio, el sentido de continuidad que se les explica, que se les exige a los alumnos y, por supuesto, a los profesores, no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en Europa. Esto, por supuesto, se trata de otros ámbitos, a la tecnología o al ejército, ¿no? Pero estamos hablando del tema educativo y en materia educativa, sin duda ninguna, pues la diferencia es verdaderamente enorme. Los elementos materiales no son los elementos que determinan diferencias en la educación. Yo quiero recordar, el dato es de hace unos años ya, pero creo recordar que la penúltima región de Europa en materia educativa, en cuanto a éxitos, fracasos, etcétera, era Extremadura, de la Unión Europea. Creo recordar que era la comunidad en la cual la ratio alumno-ordenador era más alta de Europa, o estaba entre las 5 más altas de Europa. Sin embargo, era la penúltima en los resultados, ¿no? Yo creo que no tiene que ver con eso. Yo creo que los problemas de la educación, lógicamente, tienen una parte, sin duda ninguna, de carácter técnico, que se puede corregir mediante decisiones curriculares y mediante decisiones políticas, por decirlo así. Pero yo creo que los problemas son otros. Yo lo que he conocido y lo que yo trato, no diría que es malo en absoluto. Y en todo esto, el papel de la ley de memoria histórica, ahora democrática. Claro, es una ley que constriñe la enseñanza de la historia, lógicamente. Es decir, es que pone a los profesionales en el disparadero y es que hemos llegado, bueno, cuando empezaba el programa, Alicia decía que este es un programa sin censura. Hace 15, 20 años decir esto nos hubiera movido a la risa. Hubiéramos dicho, claro, pues claro, es un programa sin censura. Es que no existe la censura, ¿no? Hoy hay que enfatizarlo y subrayarlo, porque efectivamente tenemos censura por todas partes y en el tema de la historia, por las leyes de memoria, entre otras cosas, pero de forma explícita tenemos una censura que impide a los profesores pues dar determinados pasajes de la historia, determinados episodios de la historia, y muchos de ellos pues se las componen para no llegar hasta una cierta parte del temario y no tener que mojarse en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es algo que está desde el origen ya viciado. En el asunto de la memoria hay dos cosas que son rechazables. La primera es que la versión oficial que se nos da es mentira, es falsa. Pero la segunda es casi peor, es que un parlamento, es que un poder político no puede imponer una versión de la historia, ninguna, ni esta, ni la otra, ni la de más allá, ninguna. Y claro, de estos dos problemas, pues no sé cuál es sinceramente el más grave, o la falsedad de los contenidos en sí, o la actitud del poder político hacia la sociedad, que es la de una cooptación ideológica y la de un constreñimiento obligatorio para los que imparten la asignatura. Entonces, bueno, estamos llegando a una situación que yo sé que el asunto es muy manido, pero es verdad, a una situación muy orwelliana, en la cual la libertad de facto está pues enormemente limitada. Hola Fernando, la verdad es que da gusto, bueno, agradecerte tu colaboración hoy en el programa, porque da gusto escucharte y aprender con tu visión en todo el tema
la historia y demás. Pero como hemos dicho desde el principio, aquí estamos, somos la Asociación Educadores contra el Adoctrinamiento y lamentablemente nos encontramos todas las semanas con familias angustiadas por situaciones de lo que están viviendo sus hijos en los centros educativos, ¿no? Pero al margen de este problema, que sabemos que está ahí, desde tu experiencia, ¿cómo crees que se podría enseñar mejor o hacer más atractiva la historia en las aulas? ¿Cómo se puede atrapar al alumno en este maravilloso mundo que es la historia para lo que nos gusta, evidentemente? Pues yo creo que como todo, como absolutamente todo, con pasión. Es decir, si las cosas sin pasión, sean las que sean, el amor o el odio, el conocimiento, la enseñanza, la fe, la historia, lo que sea, todo tiene que ir, digamos, empapado verdaderamente de pasión. Si la persona que trata de proyectar esos conocimientos, o esa fe, o esos sentimientos, o lo que sea, no manifiesta una cierta pasión, una cierta vehemencia, eso que antes se llamaba un poco vocación, es decir, el sacrificio por parte del docente, el que cada clase sea, si se me permite la expresión, casi pues como una actuación, que sea como cuando un cantante pues se lo deja todo y acaba sudando, ¿no? En el escenario. Bueno, pues tiene que ser, por decirlo así, algo parecido, sin quedar tampoco necesariamente eso, pero sí transmitir la pasión de verdad a los alumnos. Yo, desde luego, es la experiencia que tengo. O sea, cada clase hay que darle un poco como si fuera la última, por decirlo así. Yo no creo que los medios técnicos, insisto un poco en lo que decía antes, arreglen demasiado las cosas. Hay mil experimentos con todo tipo de cosas, que sí, desde el PowerPoint hasta películas, hasta pues, meter trocitos cortos, porque hoy ya no te aguanta nadie una película. Bueno, hoy y ya desde hace mucho tiempo, al de 16, 17, 18 años, e incluso de 20, 22 y 25, si le pones una película de 2 horas, no vas a conseguir que ame la temática que le estás poniendo, porque viven en el vértigo permanente, ¿no? Eso es algo que tiene que ver con las endorfinas, con la segregación de endorfinas, tal, con lo que les produce placer. Y claro, cuando tú les planteas en un mundo vertiginoso algo que necesariamente exige, demanda de él, de él o de ella, de la persona, ¿no? Demanda una reflexión, una tranquilidad, etcétera, pues de una forma, digamos, inopinada, pero te lo rechazan, ¿no? Yo creo que los medios técnicos pueden ayudar un poco, lógicamente, pues lo clásico que se ha hecho, ¿no? Poner un mapa, que puede ser pues proyectado en la pared o un mapa físico, ¿no? En un plástico, lo que sea, pero yo creo que fundamentalmente es el profesor el que tiene que transmitir eso. Yo creo profundamente en la llamada clase magistral. Yo creo que el profesor tiene que conocer los contenidos. ¿Qué es eso de aprender a aprender? ¿No? O sea, eso es un cuento de camino. Y eso se debe a que hay determinados profesionales relacionados con algunas ramas de la pedagogía que han estado contaminando desde su Olimpo puramente teórico, han estado contaminando la enseñanza. Gente que normalmente no ha dado clase, porque todo este tipo de cosas vienen impuestas por gente que no conoce sobre la realidad, digamos, el efecto de la naturaleza humana. Entonces se limitan desde sus gabinetes absolutamente aislados, desde sus burbujas teóricas, a lo que se dedican es a imponer una serie de cuestiones que ellos creen en abstracto que son buenas y luego chocan con la naturaleza humana en esto como en tantas cosas y se organizan los desastres que se organizan. Yo creo en este sentido, de verdad, en la pasión, en la vehemencia, en la pasión del profesor, sinceramente, para transmitir esos conocimientos. Una de las primeras imágenes que nos quedan cuando el hombre se convierte en neolítico, se convierte en sedentario, cuando el hombre, los primeros restos civilizatorios que tenemos, cuando el hombre ya podemos hablar de historia y no de prehistoria, es una tablilla sumeria en la cual un profesor está dictando en una clase a sus alumnos. Yo creo que básicamente, mientras el ser humano aliente sobre la Tierra, eso tiene que seguir siendo así. Así es el instinto. Y Fernando, ya lo ha comentado antes Alicia en la presentación, pero España es un país suicida. Entre el daño que nos hacemos nosotros con la leyenda negra que nos creemos, la leyenda que importamos, nuestra historia gloriosa, al final la estamos matando. Entonces te queríamos preguntar por eso, por esa leyenda negra, ¿cómo ha calado en España? Tanto, ya te digo, desde dentro como desde fuera. Bueno, eso, pues sí, lo que demuestra verdaderamente es que desde hace, yo diría que eso entra en España
a lo largo del siglo XVIII, con el cambio de dinastía, en donde los españoles empiezan a asumir algunas de las peores cosas que se dicen sobre ellos. Y como digo, es pues para culpabilizar a los Habsburgo, a los Austrias, de cómo había venido España a menos desde los primeros reinados, fundamentalmente Carlos I y Felipe II, después de los Reyes Católicos, y habían terminado los Austrias menores pues en la segunda mitad del siglo XVII, básicamente a partir de 1640, había terminado España pues en una situación que le había abocado a que el último de los reyes, de Carlos II, pues no tiene descendencia y en fin, aboca al imperio a la monarquía hispánica a un desastre, ¿no? Pero sobre todo el efecto de esa, digamos, asunción de la leyenda negra es particularmente grave en el siglo XX, ¿no? Y claro, ¿qué es la leyenda negra? Pues la leyenda negra es propaganda de guerra. No nos olvidemos de esto, es propaganda de guerra que nace en Italia. Italia a finales del siglo XV está dividida en dos grandes bloques, podemos decir, tanto España como Francia aspiran al dominio de Italia y los franceses se ocupan de agitar a los italianos que están bajo su poder en contra de España, ¿no? Como España acabará imponiéndose en Italia, grosso modo, acabará imponiéndose en Italia, pues aquella propaganda empieza a cuajar y entonces los españoles son borrachos, pendencieros, violadores, mujeriegos, no respetan la propiedad ni la mujer ajena y todas estas cosas, ¿no? Y empieza esa imagen a proyectarse que luego en una segunda etapa pasará por la propaganda protestante, la propaganda luterana, que hace de los españoles, no por casualidad, pues lo mismo, unos borrachos pendencieros también, broncas, peleones, además bajitos, morenos, medio judíos, pues ya tenemos la imagen casi completa, ¿no? Del rechazo por parte del luteranismo, ¿no? Contra los españoles, a partir de la Reforma de 1517. Recordemos además que era bastante frecuente acusar a los españoles en Europa en aquel momento de ser judíos, de ser semitas. Erasmo de Rotterdam rechaza venir a España porque dice que es un país de judíos y existía la conciencia o la creencia de que los españoles pues éramos todos medio judíos, por lo visto. Como además Lutero era muy antisemita, muy antijudío, pues eso de acusar a los españoles de judíos evidentemente tenía una intencionalidad muy clara. Y luego hay otra leyenda negra antiespañola que nace de forma paradójica en Holanda por parte, en gran medida, de las comunidades judías que habían sido expulsadas de España a partir del decreto de 31 de marzo de 1492. Y o sea, por un lado nos llaman judíos y por otro lado nos acusan de expulsar a los judíos. En fin, bueno, pues los holandeses nos acusan de esto y elaboran otra parte de la leyenda negra. Los ingleses, que todavía no son los ingleses del siglo XVI, se hacen eco de todo este tipo de digamos, de acusaciones. Y lo peor de todo es que los propios españoles en América, a partir de las denuncias de Montesinos y de Bartolomé de las Casas del comportamiento de los encomenderos en la isla de la española, pues a partir de ahí acusan a España, en fin, pues de maltratar a los indios, de reducirlos a la esclavitud, de matarlos, de explotarlos de forma cruel e inhumana, cuando todo eso se dio puntualmente, porque es inevitable y forma parte de la humana, pero no era desde luego la política española, ni fue la política española en absoluto en América, todo lo contrario. Bueno, pues eso es lo peor, esa interiorización por parte de los españoles de la leyenda negra y el que una de las patas principales de la leyenda negra, que es la de España en América, haya sido asumida por nosotros, en fin, con absoluta normalidad. Claro, luego todo eso que cuaja en Europa por mor del rechazo a España, dado que España era la campeona del catolicismo, esa es la razón fundamental por la que se genera toda la leyenda negra, no lo olvidemos, pues todo eso en manos de españoles que, digamos, asumen que efectivamente esa propaganda tiene mucho de verdad, puesto que al final ellos mismos son también anticatólicos, pues lo que hacen es, por decirlo de alguna manera, lamentar que la historia de España haya ido por esos derroteros, es decir, que España en definitiva sea España. Y eso forma parte del núcleo del pensamiento progresista, como decíamos antes. Es decir, ese rechazo a España por lo que es, no por lo que no ha sido, el rechazo a España por lo que es. Hemos tenido ocasión de ver en algún caso, por ejemplo, a reputados intelectuales, o así parece que son o quieren pasar por tales, como el señor Pérez Reverte, lamentando el dios por el que España optó en Trento, ¿no? O que España en la invasión napoleónica pues no se digamos, pronunciara a favor de Napoleón y en contra de los que se resistían a Napoleón. Pero Pérez Reverte, y le tomo de ejemplo porque
es, pese a lo que parezca epidérmicamente, es realmente un exponente de esa asunción de la leyenda negra, de las, digamos, de las raíces más profundas psicológicamente de la leyenda negra, aunque él no lo formule como tal, pero lo es. Pérez Reverte lo que asume, por ejemplo, cuando dice que España debería haber aceptado la Ilustración, Napoleón, la invasión napoleónica porque nos había traído las luces, etcétera, etcétera, además de desconocer la historia de los reinados de Carlos III y Carlos IV, además de eso, es que lo que pone de manifiesto es que rechaza, por decir así, lo que es propiamente España, porque, claro, a Napoleón no se le rechaza por francés, o al menos no completamente por francés, sino se le rechaza porque el pueblo español, que es honda y profundamente católico, entiende que es un anticristo, y así le denomina. Entiende que viene a traer aquí ese sueño para ellos, pesadilla para otros, de la razón, es decir, del racionalismo extremo, y a acabar con la religión. Porque los franceses nos invaden en 1808, pero los franceses nos volverán a invadir, recordémoslo, en 1823, cuando entran los 100.000 hijos de San Luis, y contra los 10.000 hijos de San Luis el pueblo español no se subleva, y sí contra Napoleón. ¿Por qué? Porque los 100.000 hijos de San Luis a lo que venían era a expulsar los liberales y a restablecer la religión católica en España. Entonces, la diferencia de las dos rebeliones, del año 8 al año 23, la diferencia que hay entre una y otra, que son apenas pues, 15 años, por tanto estamos hablando de los mismos españoles, la diferencia es que a Napoleón se le rechaza porque viene a terminar con la identidad española, que es la identidad católica y, lógicamente, con la libertad de los españoles. Entonces, esa es la razón. Y entonces el señor Pérez Reverte, pues lógicamente, como él cree que el catolicismo es un horror y un error de la historia de España, pues rechaza todo eso y se apunta a ese hardcore, diríamos, progre, porque en el fondo es el pensamiento duro del fin progresista en España. Bueno, pues para decirlo en dos patadas, eso sería un poco lo que el núcleo de la cuestión, ¿no? Decía Chesterton que la manera de amar algo es darse cuenta de que puede perderse. Yo también quiero ser positiva como tú y creo que estamos a tiempo de despertar y ver lo que podemos perder. Despierta, precisamente, es un libro que has escrito y nos gustaría saber de qué tenemos que despertar realmente y qué tenemos que transmitir a nuestros hijos de ese despertar. Bueno, Despierta estuvo escrita, o sea, la escribí en 2021, cuando comenzó en 2020-21, cuando estábamos en plena pandemia, en definitiva. Fue un encargo de una editorial de la Esfera de los Libros y yo lo cogí con enorme placer, porque se trataba de plantar cara a un globalismo que, bueno, apuntaba con claridad a una serie de objetivos entre los que básicamente pues, se trataba de borrar la libertad y la identidad de los pueblos, y a lo que nosotros hacía a través de una serie de mecanismos que había que combatir porque eran esencialmente, bueno, eran liberticidas, como digo, eran contra la libertad y contra la identidad, y además eran fundamentalmente falsos. Entonces, en defensa de la verdad había que posicionarse en un momento en el que era particularmente duro, ¿no? Algunas de las cosas que digo en este libro son 4 cosas, bueno, son muchas cosas porque hablo de la historia del globalismo, termino diciendo cómo todo esto apunta y quiere desembocar en el transhumanismo, el peligro que eso tiene, pero el núcleo central es un poco lo que pasa en la pandemia y es un análisis de cuáles son los objetivos que se pretende con todo este tinglao que se montó en la pandemia. Y yo subrayo 4 fundamentales, que son el asunto de las vacunas, por supuesto, los confinamientos, las mascarillas y el origen del virus, ¿no? Bueno, hace unas pocas semanas el Congreso de los Estados Unidos precisamente se centró en estos 4 asuntos y me dio la razón, no porque fuera obviamente el propósito del Congreso de los Estados Unidos, pero sí, bueno, a mí no, me dio la razón a mí, entre otros muchísimos que estuvimos, muchos menos de los que deberíamos haber sido probablemente, pero en fin, fueron muchos los que estuvimos ahí batiéndonos el cobre, por decirlo de alguna manera, en aquellos días, ¿no? Algunas personas que además para mí son y serán siempre inolvidables, porque tú tenías una sensación verdaderamente de aislamiento y de estar peleando contra gigantes que bueno, que estabas convencido de que eran molinos de viento, pero que de verdad también eran gigantes, ¿no? Entonces, bueno, el libro va sobre eso, va a despertar acerca de que existe una serie de planes de los globalistas para terminar con nuestra libertad y con nuestra identidad, y que esos planes están publicados, que hace 30 o 40 años, es verdad, eran secretos, ¿no? Y cuando, por ejemplo, las reuniones de Bilderberg, ¿no? U otras tantas cosas, ¿no? Y tenían que camuflarlos, tenían que esconderlos. Entonces había algunos autores
que al final acababan pues recibiendo fama de conspiranoicos, ¿no? Por ejemplo, Cristina Jiménez, que ha sido la primera quizá en entrar, en meterle en España, en hincarle el diente a estas cosas, ¿no? Y que, bueno, pues señalaban lo que estaba pasando con el asunto de Bilderberg, ¿no? Y con otras reuniones de este tipo. Digo que hace 30 años lo ocultaban, pero que hoy ya lo reconocen de forma paladina, o sea, de forma absolutamente abierta y sin ningún tapujo. Es decir, sí, nos estamos reuniendo, por ejemplo, el foro de Davos, anualmente nos estamos reuniendo y vuestro futuro va a ser este y este, que lo sepáis. Vais a comer grillos, vais a comer insectos, os vamos a quitar el coche, no vais a poder salir de vuestra casa, cuando a nosotros nos dé la gana, el coche va a ser eléctrico porque sí, porque lo digo yo, pero fundamentalmente porque lo voy a justificar en torno al cambio climático. El cambio climático es el núcleo, la columna vertebral, el tuétano de toda esta política woke. Y si se les cae eso, si se cae el cambio climático, se cae absolutamente todo, porque es la excusa para mantener desde las políticas natalistas, o sea, antinatalistas, hasta las políticas tributarias, pasando por las políticas de confinamiento o de limitación de la movilidad, absolutamente todo, las políticas de género, todo está justificado en el cambio climático. Entonces, es muy importante lo que ha sucedido en Estados Unidos recientemente, la llegada al gobierno de Donald Trump, es muy importante, más allá de lo que pueda ser el personaje o de lo que ciertas políticas nos sugieran o de cierto histrionismo de quién ha llegado al gobierno de Estados Unidos, pero más allá de eso, es un ataque muy duro al núcleo de todo este universo woke. Yo creo que no hay mucha gente que se esté dando cuenta de esto y por eso aprovecho ahora para decirlo, porque me parece que es sencillamente sustancial, importantísimo, básico, vital, esencial. Está dinamitando esas políticas de cambio climático, está denunciando el Tratado de París, Estados Unidos se retira, etc. Bueno, todo eso era lo que en el libro de Despierta pues yo subrayaba, esas políticas globalistas, el por qué, es lo que persiguen, cuál es el vínculo que mantienen entre ellos, que es la cuestión neomalthusiana, la cuestión de la natalidad, el mantener la natalidad en unos determinados estándares. Bueno, explicar un poco por qué está pasando lo que está pasando, porque mucha gente, pues desgraciadamente, no sé si ha venido al mundo para ver pasar el tren, como las vacas ven pasar el tren, vaya, y sin enterarse muy bien de lo que pasa, y se trataba un poco de agitar el avispero y de coger a la gente de las solapas y decir, despierta, despierta que las élites, que es el subtítulo, están controlando el mundo, y el mundo no es una cosa abstracta, ajena a ti, el mundo eres tú vives en el mundo, te van a decir que no salgas de casa, te van a decir que solo puedes ir al supermercado, y acordémonos que es que al principio, haber cuidado que comprábamos en el supermercado, que había cosas que no les gustaba que las compráramos, ¿no? Y tal, y cosas de estas. Bueno, fue un ensayo generalizado, yo no entro en si estuvo, en si era algo que estaba predeterminado desde antes o si fue sobre la marcha. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, pero en cualquier caso fue un experimento social a nivel mundial que les ha salido, yo diría que bien por una parte, pero bueno, regular por otra. Y el hecho de que Estados Unidos se salga de toda esta historia le puede dar el golpe de gracia, por lo menos durante un tiempo, a todos estos planes globalistas. De eso es de lo que tenemos que despertar, de las versiones puramente materialistas de lo que somos. Somos algo más que eso. Sobre la Segunda Guerra Mundial, Fernando, un tema en el que tú eres especialista, ¿no? ¿Cuáles serían para ti algunos de los mayores mitos, de las mayores falsedades, de las mayores, no sé, manipulaciones, ¿no? De este trágico acontecimiento trasladadas a los libros, especialmente a los libros de los niños, de los estudiantes? Bueno, yo creo que la Segunda Guerra Mundial hay muchísimas cosas, son 6 años de guerra de una extraordinaria intensidad. Yo ahora mismo precisamente estoy escribiendo sobre eso, he escrito mucho, es un poco el tema, pues, en fin, que me acercó a la historia en su momento, desde cuando tenía, pues, yo creo que mi primer libro sobre el asunto es de cuando tenía 8 o 9 años, o sea, era un asunto que me seducía enormemente desde que era pequeñito, y ahora mismo pues estoy precisamente con un libro sobre la Segunda Guerra Mundial para tratar de explicar, y a lo mejor este quizás sería el mayor mito, por decirlo así, la versión que se ha dado de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora debe ser puesta en cuestionamiento porque obedece a los intereses, ha obedecido hasta ahora a los intereses de la Guerra Fría, fundamentalmente, ¿no? Hay que reformular, fundamentalmente desde el punto de vista de las grandes potencias, como hizo Andreas Gruber a final de los 80, los intereses de las grandes potencias de la Segunda Guerra Mundial, que realmente es lo que lo explica, ¿no?
Y pues mira, te diría, por ejemplo, que la Segunda Guerra Mundial podría no haber sucedido perfectamente, que la Segunda Guerra Mundial vino provocada indudablemente por la agresividad de la política exterior alemana, por la agresividad y por el dinamismo también a la vez. Quiso conseguir demasiados objetivos, algunos de los cuales eran razonables, pero los quiso conseguir en un lapso de tiempo muy corto, con lo cual desequilibró el mapa europeo y por tanto la relación de fuerzas europeas con mucha rapidez y de una forma muy dramática. Y es indiscutible, ¿no?, que es la política exterior alemana, la irrupción de Hitler en el mapa europeo, básicamente lo que produce pues ese desequilibrio y lo que termina desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, el propósito no era desencadenar por parte del agresor una Segunda Guerra Mundial. También hay que puntualizar esto porque era perfectamente consciente Alemania de que no podía sostener una guerra mundial, ni muchísimo menos, y se había jactado Hitler en muchas ocasiones de que él nunca caería en el error del Kaiser de tener dos frentes, etcétera, ¿no? Entonces hay que explicar todo eso, que es en lo que estoy ahora, explicar por qué la guerra contra Gran Bretaña, que nunca tenía que haber sucedido, por qué la guerra contra la Unión Soviética, que nunca tenía que haber sucedido, y además donde Alemania dio una oportunidad, por decir así, a la Unión Soviética para que se enganchara a los planes alemanes de política exterior y no tener que ir a la guerra. Y en cambio hay una parte de la Segunda Guerra Mundial que ha quedado muy oculta, muy preterida, que en mi opinión conforma lo que verdaderamente era el núcleo de la política exterior alemana, que era la visión de Hitler de una guerra continental. Alemania, donde quería ir, era a una guerra continental contra los Estados Unidos, contra América. Es una idea que cada vez, a tenor de los archivos de la Wilhelmstrasse, de los archivos de la política exterior alemana, cada vez se me aparece con mayor nitidez. O sea, sobre todo a partir de 1940-41 se ve con bastante claridad que el objetivo de Hitler pasaba por hegemonizar el continente europeo, no necesariamente mediante una guerra contra Francia o Gran Bretaña, sino con alcanzar la hegemonía de tipo político o con guerras cortas contra sus vecinos, pero evitando una guerra generalizada. Pero en cualquier caso el objetivo era que el continente europeo quedase bajo la hegemonía alemana. Y a partir de ahí existía una idea de Weltpolitik, existía una idea de política mundial de enfrentamiento con el hemisferio occidental. Básicamente, lógicamente, como es Estados Unidos, y Estados Unidos arrastraría a toda América, por razones obvias, porque es el cuarto trasero, ¿no?, de Washington. Una América que podía ser autosuficiente y una Europa que debía ser, en opinión de Hitler, autosuficiente. El problema, por decirlo así, es que, claro, las cosas no sucedieron como no suceden nunca, como uno las ha previsto en realidad. Y tanto Gran Bretaña como la Unión Soviética, pues rechazaron el papel que Hitler les había, digamos, diseñado para que tuvieran que desempeñar en el mundo, ¿no? Y de ese rechazo, tanto por parte británica como por parte soviética, pues se siguió un absoluto desastre para Alemania que acabó en la peor de las tragedias para Europa y para la propia Alemania en primer lugar, además. Muy bien, Fernando. La verdad es que has abierto un montón de temas de debate y de temas súper interesantes y muy variados. Pero por ir cerrando un poco el apartado de preguntas, y en relación a lo que has comentado antes de la influencia que puede suponer el nuevo gobierno de los Estados Unidos en la cultura y demás, tú precisamente has sido muchas veces linchado desde los lobbies LGTBI, desde el progresismo intelectual que sufrimos en este país, por decir cosas tan evidentes como que las familias homosexuales no son naturales. Es algo evidente. ¿Cómo ves que está avanzando todo este movimiento en torno a la libertad de expresión en relación a estos temas, y qué futuro crees que vamos a tener a corto o medio plazo, sobre todo en este país? Porque realmente en este país parece que vamos a contrapelo del resto de la ola que se está moviendo internacionalmente. Entonces nos interesaría mucho tu opinión. Pues sí, bueno, estoy básicamente de acuerdo con lo que has dicho, sí. Es decir, vamos a ver, yo cuando era pequeño
a mí me divertía mucho un cuento este que nos contaban del emperador que iba desnudo, ¿no? Bueno, me hacía mucha gracia, ¿no? Porque el niño señalando al emperador que iba sobre una carroza y tal, y todo el mundo haciéndose lenguas de los ricos ropajes que vestía el monarca, y cuando en realidad, bueno, además al monarca lo dibujaban, por lo menos en mis cuentos, como un señor bastante de bastante mal ver, ¿no? De bastante poco ver, con muchas carnes tal, y todo el mundo pues alababa su prestancia. Bien, bueno, pues estamos en eso, realmente estamos en eso. De hecho, en estas fechas se está viendo ahora en un juicio, y creo que tiene mucho que ver con lo que comentabas tú, el famoso beso de Rubiales y tal, y todas estas cosas. Todos hemos visto lo que hemos visto, todos hemos visto lo que hemos visto. Hemos visto que el beso, en fin, en el beso no hay ningún forzamiento de absolutamente nada, ella se ríe, ella accede, minutos después se sigue riendo, horas después se sigue riendo, días después se sigue riendo, manda mensajes a sus compañeras, eso ha salido publicado, incluso creo que se pone un tatuaje donde pone el beso, en fin, una serie de cosas. Esto es la evidencia, lo hemos visto todos, y a nadie se le escapa realmente la naturaleza de este hecho, ¿no? Bueno, pues han hecho creer a medio país que esto es poco menos que una violación. O sea, es así, lo han hecho creer a la gente que el emperador va vestido con ricos ropajes, y es como aquella cuestión, aquella frase de Groucho Marx, ¿pero usted qué va a creer, a sus ojos o a mí? Bueno, pues la mitad de los españoles están creyendo a mí, no a mí en este caso, sino a quienes lanzan la campaña esta absolutamente absurda y contra toda razón y contra toda experiencia sensorial. Y en ese sentido, creo que en España, como bien dices, vamos atrasados. Y aquí nos arrastra la inercia de muchos años de esta ola, pues digamos, de filosofía absolutamente ridícula, de la posmodernidad y todas estas cosas. Pero en muchos sitios del mundo tampoco debemos perder la perspectiva al respecto de esto. En muchos sitios del mundo no es tan así. O sea, pensemos en China, pensemos en la India, pensemos en toda Asia, pensemos en Rusia, pensemos ahora en Estados Unidos. Pensemos en todo esto, ¿no? Realmente es un rincón del mundo relativamente pequeño, pensemos en África, ¿no? Relativamente pequeño, en donde se siguen creyendo estas tonterías, en donde seguimos en el reino de la locura, porque es realmente donde estamos, en el reino de la locura, en el reino de la emotividad, en el reino de la subjetividad, pero al final es esta pequeña península asiática que llamamos Europa e Hispanoamérica los que están sufriendo, es verdad que con contumacia, pero los que estamos sufriendo todo este tipo de doctrinas, en fin, absolutamente perversas, absurdas, estúpidas e irracionales y anticientíficas. Bueno, somos verdaderamente pocos en el conjunto del mundo, ¿no? Yo creo que la llegada a esos efectos, ¿no? La llegada de Donald Trump va a cambiarlo, además está mostrando una resolución inusitada, va a cambiarlo todo. Yo creo que va a cambiarlo todo, porque entre otras cosas, primero Estados Unidos tiene la capacidad de imposición cultural en el mundo que no tiene nadie, sencillamente. Toda esta basura nos viene de Estados Unidos, nos viene de las universidades norteamericanas. Es verdad que en muchos casos, a partir de profesores que huyeron de Europa, sobre todo de Alemania, en los años 30, pero que bueno, que luego, pues no sé, nos han retornado todas estas ideas, ¿no? Pues desde el psicomarxismo, la escuela de Frankfurt, etcétera, ¿no? Y yo creo sinceramente que en España, por desgracia, puede que dure un poquito más, pero yo tengo la creencia firme de que tiene los días contados. Lo vamos a ver sobre todo en el cambio de políticas, como he dicho antes, verdes, en el cambio de políticas climáticas, en el cambio de la política económica en cuanto a la adopción de aranceles. Todo ese tipo de cosas nos va a marcar un cambio general en las cuestiones que algunos llamarían infraestructurales, pero que al final son las verdaderamente importantes, son las culturales, ¿no? Y yo estoy convencido de que sí. Además, hay una cuestión que no debemos olvidar porque es una clave de lo que se nos viene, y es que la gente joven, la gente que está llegando, la gente, en fin, de 15 años a 40, a 35, 40, es gente que viene con muchísimo menos complejos, es gente que ya no viene con las viejas mochilas de los complejos, del que dirán, de me cancelan, de tengo miedo, de me van a mirar mal en mi vecindario, de mi cuñada no me habla, de qué horror la cena de Navidad. No, es gente a la que le da absolutamente todo igual, y no solamente eso, sino que además están representando una reacción contra el paradigma imperante hasta ahora, para empezar porque es enormemente coercitivo, y lo propio de la juventud es rebelarse y sublevarse precisamente contra lo impositivo, contra lo coercitivo, y vienen con ganas, y vienen fuertes, y vienen sin complejos.
Yo, sinceramente lo digo, creo que además se está manifestando mucho en algunos temas, como por ejemplo es en el del feminismo y en el de género, creo que se están manifestando de una manera muy abierta. Y yo, sinceramente lo digo, creo que estamos cerca de un cambio de paradigma. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que esas cosas no se producen hasta que los beneficiarios de un estatus determinado, los beneficiarios de precisamente el paradigma actual, no se jubilan de alguna manera. No se jubilan de los medios, no se jubilan de la academia, no se jubilan de las cátedras, etcétera, porque van a defender su estatus por encima de todo y caiga lo que caiga. Eso ha pasado siempre, pero el cambio de paradigma teórico yo creo que ya estamos en él y si no se ha producido. Bueno, pues pasamos a una brevísima tertulia. Si alguno queréis aportar o preguntar alguna cosa más a nuestro invitado, nos quedan unos minutitos, pero quedan. Yo, Fernando, si fuera posible, me gustaría que nos dijeras, nos gustaría oírte decir algo del famoso año 2025, el año de Franco. ¿Qué valoración puedes tener de ese gran año? Sobre todo de una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? A ver si nos cuentan algo del franquismo en su vertiente social y nos recuerdan. Ya sé que soy muy pesadito con el tema, ¿no? Me conocen mis compañeros que se hicieron viviendas, que se creó la seguridad social y cosas de esas, ¿no? ¿Qué nos van a contar en este 2025, tú crees, de Franco? Pues mira, yo creo que le van a ir poniendo sordina a estas celebraciones, porque decía Oscar Wilde que nunca tendrás una segunda oportunidad de causar una buena primera impresión. Y eso es absolutamente cierto, ¿no? Y la primera impresión de Sánchez con estas conmemoraciones ha sido penosa, porque se le ha ocurrido empezar por comparar 2025 con 1975. Y la respuesta en redes ha sido abrumadora, sencillamente abrumadora en contra. Entonces, ha empezado mal. Como decía San Pablo, el mal es malo hasta para el propio mal, porque genera división, ¿no? Y es verdad, y porque el mal incorpora necesariamente la contradicción en sí mismo, puesto que es una negación. Y esto es lo que les ha pasado. Si tuvieran un poquito más de cerebro, un poquito más de cabeza, que no es el caso, pues hubieran empezado vinculando a Franco, por ejemplo, con Hitler, ¿no? Además tenían lo de Auschwitz muy cercano y podían haber hablado de los prisioneros españoles, en fin, etcétera, ¿no? Para haber hecho esa vinculación, que es absolutamente falsa, que es absolutamente espuria, pero, bueno, argumentalmente les podía haber servido. Pero ha tenido la malísima idea de empezar con la comparación con 1975. Y claro, le ha caído la del pulpo a Sánchez. Yo creo que se está arrepintiendo, de verdad, porque lo que hay en este momento es una contestación generalizada, por ejemplo, en redes sociales, en todo aquello que ellos no dominan, no controlan. La contestación es brutal, está siendo brutal. Por eso está habiendo de chavales al aire libre, chavales que probablemente, pues claro que no tienen un criterio formado, pero al final son el criterio que tengan formado lo está en función de los que están mandando en este momento. Y bueno, el otro día, pues, había unas imágenes que corrían por ahí, unos chavales en una fiesta, era una especie de botellón gritando Franco, Franco, Franco. Bueno, en fin, es lo que ellos al final han conseguido mediante su política de mentira, mediante su política de represión y imposición. Yo creo que esta serie de actos van a ir. Yo creo que es una oportunidad muy buena, de verdad, para, ojalá que fuera así, devolver la figura de Franco a la historia. Y Franco lo que no tiene que estar es en la actualidad política. Es que el problema viene porque ellos han descendido la historia a la arena política y la han utilizado con una finalidad simplemente de alcanzar la hegemonía cultural pro domo sua, para poder articular un discurso político que les asegure una superioridad moral permanente. Entonces, son ellos quienes lo han hecho. A Franco hay que devolverlo a la historia. Está muy bien el debate sobre Franco, yo soy el primero que está complacidísimo con eso, pero siempre y cuando ese debate se efectúe en términos, digamos, intelectuales e históricos. Pero no puede ser que forme parte del debate político. Y al pasar a formar parte del debate político, pues lógicamente está teniendo la contestación que está teniendo. Y es una magnífica ocasión, de verdad, para contarle a la gente que era de verdad el franquismo. Eso es. Sí, una cosa, te voy a llevar la contraria, hombre, mira. Muy bien. Porque has dicho que si hubieran tenido un poco de cabeza, hubieran intentado asociar Franco, el tema Auschwitz y tal, pero es que como han salido los datos de la época de Franco, como salga la de judíos que salvó Franco, de manera directa y indirecta, tanto pasando
por Pirineos, como todo el trabajo de San Brice, etcétera, etcétera, es que al final acaban haciendo a Franco justo entre los justos. Entonces, Claro. ya te digo que te llevo la contraria porque yo creo que hubiera sido estupendo porque les hubiera pasado eso y ya hubiera sido la monda. Porque es que son... Sí, pero Alicia, el primer golpe, tienes razón, porque hay una serie de temas que, muy claros, en los que el franquismo va a salir siempre bien parado. Pero por lo menos das el primer golpe y además es duro, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque hubo republicanos en los campos de concentración alemanes, bla, bla, etcétera, etcétera. Entonces, el problema está en que han empezado con un tema que es absolutamente adverso. Es que simplemente con explicarle a la gente lo que le costaba y además el otro tema, digamos, es más de carácter moral. Pero es que decirle a la gente, mira, un piso te lo comprabas en 10 años y solamente con un 20%, incluso menos, de tu salario. Y solamente de un salario en una familia. Y además teniendo 4 hijos. Y además teniendo la suegra en casa. Esto ya no sé si puede poner en el lado positivo o no, pero en todo caso era uno más a sumar a los que mantenía un solo salario. Esto lo hemos vivido todos los que tenemos ya una cierta edad. Es que trabajaba nuestro padre y nuestro padre pues estaba en casa trabajando. Lo mismo que nuestro padre, más, pero no remunerada, y teniendo 4 hermanos. Y nos íbamos un mes. Y más. Teníamos coche, teníamos tal, y de vacaciones. Claro, y más. Y nos íbamos tal. Bueno, yo te contara, en mi casa nos íbamos el 27 de julio y volvíamos el 4 de septiembre. Así era. Es decir, mi padre era un funcionario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero claro, quiero decir, un empresario de tal, ni muchísimo menos. Era un funcionario. Entonces, así vivían los españoles. Es que hay que contarle a la gente la verdad. Entonces, claro, cuando se enteran verdaderamente de lo que era aquello, de lo que fueron sobre todo la segunda mitad del franquismo y del país que nos han dejado hoy, sacrificando a la población española a mayor gloria de su dirigente política, empresarial, financiera y mediática, cuando se entera de eso la gente, lógicamente se cabrea y lógicamente reacciona. Entonces, claro que sí, Alicia, yo creo que cualquier tema que saquen, prácticamente cualquiera, les deja a ellos. Bueno, vamos a ver, vamos a pasar ahora a una parte ya final, porque se nos ha pasado la hora, se nos ha pasado volando. Te tenemos que volver a traer, porque nos hemos quedado con ganas de muchísima más tertulia. Y es que vamos a pasar a la reflexión de nuestra compañera Alicia Beatriz, que siempre hace al final del programa. Así que te paso los trastos, Beatriz. Querido oyente, gracias a Dios, disponemos de muchos y muy buenos historiadores que están dando un paso adelante para exponernos la verdadera historia sin censuras, intromisiones ideológicas partidistas y mentiras. Pero te he de confesar un secretillo. De entre ellos, Fernando Paz, nuestro invitado de este programa, es uno de mis favoritos. No solo es ameno, divertido y claro, sino que en sus incansables intervenciones que podemos encontrar en la red, así como en su canal de YouTube El Búnker Bar, lo hace de un modo sencillo para que todos, incluidos esos que andan despistados o sometidos al adoctrinamiento histórico, puedan al menos interrogarse y contrastar la información facilitada. Porque Fernando Paz no es un charlatán que dice y desdice como tantos que observamos a diario en la tele. No, este profesor habla con datos y ya sabemos, querido lector, que dato mata al relato. Ese relato forzado que les están induciendo a creer a los alumnos en los centros escolares, lugares que se están convirtiendo en campos de manipulación mental. Por esto, desde la Asociación ECA queremos manifestar nuestro agradecimiento a Fernando Paz por trabajar incesantemente mostrando esa historia oculta en los libros de texto. Porque, querido oyente, durante el comunismo soviético, la resistencia se escondía para enseñar a sus niños y jóvenes aquella verdad que estaba prohibido ni siquiera pronunciar. Y gracias a esas personas valientes salieron reforzados. De esta forma clandestina se reunían arriesgando su vida. Muchos cayeron, es verdad, pero fueron una pieza fundamental para lograr la libertad. Hoy nuestros rincones y escondites están ahí en los cursos, libros y canales de las redes sociales que nos dejan, al menos en parte, mostrar la verdad para que podamos proteger a nuestros menores. Porque ya sabes, querido oyente, que nosotros, los miembros de ECA, somos disidencia y esta labor la hacemos por ellos, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz.
Y finalizamos este nuevo programa de Multicanal Radio. Son nuestros hijos, un programa disidente para padres concienciados que quieren saber más. Nos encuentran en la web www.eka-e.es, teléfono solo para WhatsApps el 611 09 8836. Pero si quieren aportar económicamente, tienen el Bizum 676-855027 o PayPal en la web, que lo pueden encontrar. Y nos pueden seguir en las redes sociales WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a nuestro invitado, Fernando, muchísimas gracias. A vosotros, de verdad, un auténtico placer. Cuando queráis, estoy con vosotros otra vez. Ya lo has dicho, ya te tomamos Gracias, la te tomamos la palabra, sí. Muchas gracias. Tomamos la palabra. Y desde luego, muchísimas gracias a nuestros oyentes y a los miembros de ECA que han estado aquí participando. Y terminamos con la frase: dejen en paz a nuestros hijos. Muchas gracias.